No fue siempre así. Hubo un tiempo en que los turnos de noche eran solo fatiga y protocolos, no una tensión que se te queda en la garganta. Soy enfermero de UCI en un hospital universitario de la ciudad. Llevo 15 años en plantones nocturnos y he pasado por guardias que parecían infinitas. El turno D, el pasillo norte, tiene 12 boxes. El box 7 es uno de esos sitios que terminan por adquirir una reputación sin que nadie explique por qué. El respirador que usamos allí es un modelo antiguo, con ajustes manuales y una campana de silicona que chirría cuando se comprime. A las 03:19 de la madrugada, sin razón aparente, el monitor del box 7 registró un patrón que ninguna alarma identificó. Era un sonido largo, 4 bips cortos, una pausa y otro bip sostenido. No coincidía con frecuencia cardíaca ni con artefacto de movimiento. Nadie nos dijo que fuéramos supersticiosos, pero empezó a crearse una dinámica. Enfermeras pidiendo cambio de puesto, auxiliares esquivando la puerta del box al pasar el portapacientes, médicos jóvenes que pedían relevo. Lo comenté en la reunión de preceptores una semana después y nadie se rió. Hubo un silencio que pesó más que cualquier objeción técnica. Me obligué a investigar. No soy de creer en lo sobrenatural, soy de comprobar ritmos y saturaciones, pero había algo que no cuadraba. Y si voy a contarlo, es porque creo que hay espacio donde la técnica no alcanza y la experiencia del que cuida también cuenta. Siempre entre las 03 y las 04, algo parecía alterar esa zona del corredor. Mi historia empieza con un evento mínimo que se volvió repetitivo. La primera vez que lo notamos fue por la máquina del respirador, que hizo un leve clic a las 03:19 y el equipo de monitorización registró un trazado que se parecía más a un artefacto externo que a un pulso humano. Enseguida llegaron nombres: Clara, la enfermera jefe que llevaba 20 años en la unidad; Javier, el técnico de mantenimiento que siempre aparece con una caja de herramientas; la residente Ana Gómez, que tomó la guardia aquella noche; el doctor Morales, que firmó la entrada del paciente; y Pedro, el auxiliar que sube y baja camillas como si nada. Esos nombres van a aparecer en cajas de historia que voy a desgranar. Los primeros días fueron anécdotas: el colgador de suero que empezó a girar sin viento, un aliento frío en la nuca de quien entraba solo al box, un lençol que quedaba húmedo cuando nadie había tocado la cama. Comentamos entre nos y lo guardamos en cajones mentales, pero cuando los registros comenzaron a mostrar coincidencias, la anécdota se volvió caso. Los primeros casos ordenados en cronología mostraron repeticiones que me obligaron a prestar atención. Entre ellas había 3 reportes que recuerdo con claridad. Primera noche: paciente con diagnóstico médico estable, ingreso por neumonía, monitor estable hasta las 03:19, patrón extraño en ECG, asistolia breve que no respondió a intervención y que fue registrada como paro súbito. Segunda noche: paciente sedado, sin respuesta verbal, box 7. A las 03:51 se observó incremento de variabilidad en la curva de respiración y 2 familiares que aguardaban en la sala dijeron que sintieron un olor a tabaco dentro del box. Tercera noche, box 7, reportado como evitado por 2 enfermeras en la escala. A las 03:19, un monitor registró 3 pulsos de saturación, cada uno de 4 segundos, seguidos por silencio. En paralelo, emergían testimonios de colegas. Clara decía que le daba náuseas entrar solo allí. Ana comentó que sentía que la habitación miraba. Javier suspiró y dijo que la electrónica no encuentra explicación. Small talk se acabó cuando la historia llegó a dirección. El jefe de enfermería, Álvaro, reunió a la coordinación y pidió trazar mapas de turnos, identificar patrones horarios y archivar los casos. Decidimos registrar todo: hora exacta, ruido, olor, testigos, detalles técnicos del equipo. Empezó una recopilación que no imaginé tan exhaustiva. Si estuvieras allí, ¿cómo te sentirías? ¿Te daría miedo pasar al otro lado del vidrio? ¿Tocarías la barandilla del box aunque supieras que no hay nada? Te lo pregunto porque necesito saber si esto fue solo mi sensación o si hay otros que también lo vivieron. Si tienes un testimonio, empieza tu comentario en la madrugada y cuenta qué pasó, dónde trabajabas, la hora exacta y si hubo prueba técnica. Cada detalle ayuda a mapear patrones reales. No voy a pedir historias sensacionalistas, pido datos y voces de quienes trabajamos con máquinas y cuerpos. Si eres profesional, di tu cargo: enfermero, residente, técnico auxiliar. Si fuiste familiar, también importa.
Compartirlo aquí puede ayudarnos a ver si esto fue coincidencia o un fenómeno con sello propio. Yo mismo seguí un protocolo: anotar, pedir grabaciones, pedir mantenciones y revisar prontuarios. En este punto del relato, es crucial que otros hablen, porque lo que para mí fue escalofrío puede ser para ti una pieza crucial. Es importante que lo hagas con calma y con horas precisas, porque las horas se convirtieron en el patrón. Decidimos pasar a la fase de investigación práctica. La técnica manda: registrar, comparar, pedir informes. Llevé a cabo una revisión de prontuarios de los últimos 6 meses, comprobé entradas y salidas, documenté alarmas en el sistema y recogí todas las llamadas al servicio de mantenimiento. Hubo un procedimiento claro: abrir un acta, solicitar la grabación de las cámaras del corredor norte, pedir a ingeniería clínica que haga una revisión completa del rack de monitorización, del respirador y del suministro de oxígeno. La reunión con la ingeniera Marta fue larga. Ella explicó en términos precisos cómo se registra un artefacto en una curva de eje C, sobre filtros de señal, muestreo y posibilidad de interferencias externas. Le pedí que me explicara otra vez y ella lo hizo calmada. La conversación con Marta tuvo varias vueltas que reproduzco porque son relevantes. Marta, ¿puede un monitor registrar pulso en una cama vacía? Marta, técnicamente puede haber lecturas fantasmas si hay acoplamiento por cables o por inducción electromagnética, pero eso deja pistas. ¿Qué clase de pistas? Cambios en impedancia, anomalías en la traza concordantes con caída de línea o con equipo cercano. Revisen la fuente de alimentación del box 7. Ya lo hicimos, y las tensiones están dentro de rango. También revisamos la conexión del cableado modular, no hubo fallas continuas. ¿Y el respirador? Tiene la campana con un sensor que envía datos al display, pero no hay registro de oscilaciones que justifiquen los bips aislados. ¿Pueden simular la interferencia? Hicimos pruebas con campo electromagnético y con montones de equipos, y no replicamos el patrón exacto. Fueron 8 intercambios técnicos, directos y tensos, con la sala de mantenimiento tomando notas y con Javier observando con una ceja levantada. Ella dejó un informe técnico que describía procedimientos hechos: verificación de tierra, revisión de UPS, chequeo de aislamiento de red, prueba de reemplazo de módulos de monitorización. Todo quedó documentado. No hubo un fallo que justificara los registros en las noches en las que ocurrieron los episodios. En paralelo, pedimos las grabaciones de audio y video. El protocolo para solicitar grabaciones es específico y requiere autorización porque involucra datos sensibles. Solicité grabaciones del corredor norte entre las 02:30 y 4:30 de todas las noches señaladas y pedí que secuestraran los logs de eventos del sistema de monitorización. La extracción de registros tecnológicos se hace así: se solicita al departamento de informática el dump de eventos, se filtra por ID del monitor y por timestamps exactos, y se exporta en formato que permita sincronizar con el video. El proceso técnico es minucioso. La unidad de registro usa muestreo a 500 Hz en SG. La resolución de tiempo llega a milisegundos y permite ver artefactos de energía. En términos prácticos, esto significa que cualquier pulso que aparece en la curva deja una huella medible en tiempo. Solicitamos también los laudos de mantenimiento de los últimos 12 meses. El informe técnico que recibimos detallaba que los filtros del monitor habían sido reemplazados hace 9 meses, la batería de respaldo se cambió hace 5 y la calibración fue certificada hace 4. No había anomalías reportadas que se alinearan con las noches de marzo y abril en las que ocurrieron los eventos. Sin embargo, en la semana que revisé, la coincidencia horaria se mantuvo. Llegó la noche que yo temía. Fue mi turno, y decidí quedarme hasta las 5 para observar. Puse el box 7 bajo mi supervisión directa y avisé a la coordinación. Ahí ocurrió el episodio más claro y directo de todos. Era una madrugada húmeda. El olor a desinfectante mezclado con café frío bajaba por el pasillo. El ventilo industrial hacía un zumbido bajo, y las luces del pasillo parpadeaban a intervalos de 30 segundos. Sentí el metal frío de la baranda cuando entré. Escuché el roce de la ropa de Clara mientras cerraba la cortina. Había un silencio que parecía pesado. A las 3:19, el monitor dio un bip distinto. Respiré y miré el display. El ECG mostró 3 pulsos, cada uno de 4 segundos, y luego el trazado volvió a línea base. Llamé a Ana, que estaba en el box contiguo. Ana entró y vio lo mismo. La secuencia que sigue es literal. Hubo diálogo con 8 intercambios entre nosotros y el equipo porque teníamos que actuar con protocolos y también con incredulidad. Ana, ¿lo viste? Ana, sí, lo vi. No hay paciente con actividad aquí. Revisa la cama, por favor. ¿Algo fuera de lugar?
Ana, nada, todo está cubierto. Yo, Javier, tráenos un multímetro, revisa la Tierra. Javier, voy, pero los valores estaban bien anoche. Yo, ¿la alimentación del monitor se fue? Javier, no, está estable, estoy leyendo 220 continua. Yo, ¿hay alguna incidencia en la central de suministro? Javier, nada reportado. Yo, ¿podemos grabar esto y enviar a Ingeniería Clínica? Ana, ya estoy grabando con el móvil. Clara, voy a tomar nota en el libro de guardia. Este intercambio fue directo, casi áspero por la urgencia. Sentí el sudor frío en la nuca, escuché el latido acelerado de mi propio pulso y el roce del velcro del brazalete al ajustarme la gaceta. La sensación era de que algo había pasado muy cerca, pero sin contacto. Fueron 2 minutos que parecieron horas. Después, la calma volvió y nadie supo dar una explicación técnica. El equipo registró el evento y la cámara del corredor no mostró a nadie entrando o saliendo en ese segundo exacto. Quedó la grabación que yo hice con el móvil como testimonio de la reacción y el log del monitor que documentó los 3 pulsos. Hubo momentos de tensión que necesitaron más espacio. Cuando un paciente estable entra en una cadena de eventos y se convierte en caso, la adrenalina aprieta y el protocolo manda. Recuerdo una reanimación en la que el ECG mostró una parada súbita a las 3:47. Era el señor Ruiz, 78 años, diagnóstico de falla respiratoria progresiva, conectado a ventilación mecánica, sedado. No hubo premonición clínica que justificara la parada. Empezamos RCP con todo el equipo. Aquí reproduzco un fragmento del intercambio, con 6 trocas entre el equipo, porque la voz, las órdenes y los gestos marcan lo que ocurrió. Yo, manos en el centro, compresiones fuertes. Clara, yo controlo la vía aérea, saco la cánula. Doctor Morales, boli de adrenalina, rápido. Ana, vía permeable, paso el bolo. Javier, monitor enlentecido, traigo el desfibrilador. Pedro, ya está, parpadea el indicador. Yo, marcar tiempo, ritmo 0351. Doctor Morales, RCP continua, retorna pulso. Ana, por ahora no. Fueron 15 intensos minutos hasta que obtuvimos un retorno, y la voz del paciente volvió a un susurro. En esos minutos mi sudor tenía olor a cloro, mis manos sabían a metal caliente y escuché cada respiración como si fuera una campana en la distancia. Esa reanimación se sumó a la narrativa inquietante, porque horas antes hubo un registro en el monitor como si alguien hubiera bombeado, sin paciente. La tensión se resolvió, pero dejó una marca, la sensación de que lo técnico respondía a algo que no entendíamos. Paralelamente a las emergencias, trabajamos para paternizar los episodios. Con la hoja de cálculo que armó Ana y la revisión de Álvaro, comenzamos a ver números. Entre los últimos 20 incidentes que catalogamos como anómalos, había una correlación. 16 ocurrieron entre la 03 y la 04. 10 tuvieron como foco el Box 7. 8 compartían eventos con monitores que registraron pulsos de 4 segundos. Y 6 estaban relacionados en vías impares del mes. No creo en numerología simple, pero la estadística narrada duele porque revela una serie que no se ajusta a la aleatoriedad. Hicimos una tabla narrativa en la que anotamos fecha, hora, box, nombre del paciente, testigos presentes, informe de mantenimiento y gravedad del evento. Allí aparecieron nombres repetidos. Señor Ruiz, señora Vega, el interno Pablo que hizo guardia 2 veces seguidas, la capellana Marta que entró a rezar una madrugada, y la visita nocturna de un hijo que llegó siempre después de las 05. Los patrones parecían sugerir algo rítmico, casi musical en su repetición, siempre con un compás que oscilaba entre la 0319 y la 0351. La máquina registra y nosotros leemos, pero cuando hay huecos entre la máquina y lo que la experiencia humana percibe, surgen muchas preguntas. El dilema ético llegó pronto. Como profesional, me encontré en un punto en el que la decisión de comunicar al familiar, de cambiar escalas y de interdiccionar un box pesaba sobre mi responsabilidad. ¿Qué decirle a una familia si no tienes explicación técnica? ¿Cómo explicar que un monitor mostró actividad en una cama cubierta? Tomé decisiones que luego me costaron noches de insomnio. Intercepté a la coordinación y pedí que el Box 7 quedara fuera de uso temporalmente, por lo menos hasta que la ingeniería completara una inspección en profundidad. Fue una medida que incomodó a la dirección porque impactó la capacidad de camas. Álvaro me miró directo y dijo: «Si no hay prueba sólida, nos exponemos a que nos acusen de superstición». Yo respondí: «Prefiero perder una cama que arriesgar a una persona».
Hubo una discusión con la jefatura administrativa, con la médica jefe y con la responsable de calidad. En una de esas conversaciones reproduje mis sentimientos en voz alta. Doctor Morales, ¿tienes miedo? Yo, no es miedo, es precaución. Marta, de Ingeniería, podemos revisar circuitos, pero si todo está en norma, ¿qué propones? Yo, cambiar la escala de esos turnos, poner 2 técnicos, documentar más y hablar con los familiares. Ana, y si empezamos a contarles cada anomalía, vamos a sembrar pánico. Esa conversación dejó en evidencia el peso de la decisión, priorizar la evidencia técnica o priorizar el cuidado humano. Decidí que se podía hacer ambas cosas explicando con honestidad limitada, comunicar que había un patrón y que se tomaban medidas preventivas. La omisión, en medicina, duele. Me arrepiento de algunas cosas que no dije en tiempo. Hubo noches en las que preferí no subir una queja formal porque temía que se rieran de mí. Noches en las que dejé que un compañero entrara solo al box aunque yo hubiera sentido ese nudo en la garganta. También me arrepiento de no haber acompañado a un familiar lo suficiente cuando un paciente que moría parecía emitir un pulso fugaz en el monitor. Esos pequeños no dichos quedan y pesan. Tomé la decisión de cambiar de práctica. Ahora, cuando hay ambigüedad, yo hablo. Explico lo que sabemos y lo que no sabemos. Pido que los familiares estén con nosotros en la cama si desean, o que tengamos una persona de referencia que explique cada signo. La medicina no funciona sin comunicación. Resulta que la decisión práctica más humilde que tomé fue la de describir más, documentar más y acompañar más. A medida que se fueron acumulando datos, recibimos un comentario que alteró todo. Un día, la capellana Marta trajo un dato que nadie había considerado. En este hospital, a veces se dice que los que esperan vienen a mirar a ciertas horas. No lo dijo como superstición, sino como dato cultural. Nos contó que en otras épocas, los familiares que velaban en sala solían pasar a medianoche y hacer una pausa frente a ciertos boxes. Me puse a revisar registros de visita y encontré que en 7 de los casos con eventos había una llegada familiar entre las 05 y las 020 que no se había registrado correctamente porque el circuito de visita se hace manual en fines de semana. En un caso, el hijo Luis llegó corriendo a las 012. Esa noche, un monitor en la sala de paliativos marcó 4 segundos de pulso cuando el cuerpo estaba ya cubierto. La coincidencia me dejó sin aliento. Hicimos una entrevista con Luis. Fue breve y clara. Yo, Luis, ¿a qué hora llegaste? Luis, a las 010. Fui directo al box 8, pero pasé por el corredor. Vi la ventana, vi las luces. Yo, ¿entraste al box 7? Luis, no entré, solo miré por la cortina. Tenía prisa. Yo, ¿sentiste algo? Luis, no, solo que tenía que verlo. Esa fricción entre presencia humana y registros técnicos abrió otro frente de investigación que no esperaba. ¿Es posible que la proximidad de quienes aman active algo que las máquinas captan como pulso? No tengo respuesta, solo datos que se solapan. Las medidas prácticas que tomamos incluyeron protocolos técnicos y cambios en la rutina. Pedimos a Ingeniería que reemplazara cables, que pusieran filtros adicionales y que verificaran la conexión a tierra en el box 7. Documenté el procedimiento técnico. Se desconectó el rack de monitorización, se hicieron pruebas de continuidad, se reemplazaron los módulos de adquisición, se monitorizó en vacío por 48 horas y se instaló un UPS adicional. El detalle técnico es el siguiente en términos resumidos. Una revisión completa de la señalogía, medición de impedancia en las tomas de paciente, prueba de interferencia con generador externo y verificación de los parámetros de muestreo del ECG. Tardaron 24 horas en entregar un informe, y el informe señaló que los valores estaban dentro de rango. Aún así, optamos por mantener el box 7 fuera de uso por un mes como medida de mitigación, reubicando pacientes y reforzando la rotación de personal. El epílogo se despliega en 3 tiempos, porque los meses que siguieron tuvieron cambios y consecuencias. A un mes, el box 7 seguía cerrado. Hicimos sesiones de debrief con el equipo para procesar la angustia. Se tomó la medida de rotar a los profesionales que permanecían en la madrugada para evitar que el cansancio amplificara percepciones. Se capacitó a todo el personal en registro de incidentes y en escucha de reportes subjetivos.
En ese primer mes, noté que la ansiedad del equipo bajó un poco porque había una acción estructurada. Las familias fueron informadas con intimidad y se les ofreció apoyo de la capellana y psicología. A 3 meses, volvimos a abrir el Box 7 con un protocolo adicional, doble verificación de equipos antes del ingreso, un registro obligatorio de visitas y la presencia de un técnico durante las primeras 3 noches. Los eventos que parecían haberse agrupado no desaparecieron por completo, pero su frecuencia disminuyó. Hubo, sin embargo, una muerte que nos golpeó. Un paciente ingresó estable y falleció el día 20 por falla multiorgánica, y su registro presentó nuevamente un BIP aislado a las 3:40, cuando el cuerpo ya estaba cubierto. Esa noche hablé con el hijo, que me dijo algo que me resonó. Mi papá esperó hasta que yo llegara. A 6 meses, el Box 7 quedó con una etiqueta en el sistema que indicaba su historial y las observaciones. Se instituyeron rondas ampliadas entre 0230 y 0430, cambio de escalas y registros de presencia de familiares. En términos prácticos, hubo una mejora en la percepción del equipo y una mayor formalidad en la documentación. En lo personal, aprendí a no guardar el estremecimiento, ahora lo anoto y lo comparto. En lo institucional, la unidad reforzó la coordinación con ingeniería clínica y con informática para mejorar la trazabilidad de eventos. Aún con medidas, quedaron preguntas que no puedo responder. ¿Fueron anomalías eléctricas residuales? ¿Coincidencias de llegada de familiares con actividad emocional que las máquinas interpretan como pulso? ¿O hay otra explicación fuera de nuestro modelo actual? No soy facultativo para afirmar lo sobrenatural, pero sí profesional para decir que la práctica clínica convive con huecos de conocimiento que deben ser documentados. Lo que sí sé es que la experiencia humana, la sensación de alguien junto a la cama, el olor que no esperas, el ruido que nadie pudo identificar, importa tanto como cualquier curva. Por eso insisto en que los testimonios profesionales no se desestimen como folclore hospitalario. Si trabajas en salud y has visto algo parecido, escríbelo con hora y cargo. Si fuiste familiar que llegó en madrugadas, dime la hora exacta. Esos datos nos ayudan a comprender si esto es patrón o ruina de la memoria. Si te quedaste hasta aquí, gracias por escuchar. Si esta historia te movió, suscríbete al canal para no perder relatos similares, donde combinamos verificación documental con testimonios de quienes viven la noche hospitalaria. Aquí tratamos de dar voz a profesionales que rara vez aparecen en los medios, y de levantar información que puede abrir preguntas útiles para sistemas de calidad. Lo que más me quedó de todo esto es simple y poderoso. Cuando la técnica no alcanza, la honestidad en el testimonio y la atención a lo humano son la mejor herramienta que tenemos. Nunca abandonamos a quien está en la cama, y nunca debemos abandonar las preguntas que nos quitan el sueño. Si te interesa que comparta los registros y las fechas exactas que consultamos, dímelo en los comentarios empezando por "en la madrugada", y acompaña con tu cargo o tu relación con el paciente. Y recuerda algo que digo a mis compañeros: no somos supersticiosos por ser cautelosos, somos responsables por documentar lo que sentimos. La última cosa que escuché esa madrugada fue el bip que cortó el aire. Revisamos la bitácora, hablamos con mantenimiento, analizamos las cámaras y aún así quedó un espacio vacío sin cierre. Al final, la estadística quedó en la mesa como aviso: 16 de 20 eventos concentrados en la madrugada. Una preferencia por un box, registros de pulsos de 4 segundos que no siempre coincidían con actividad clínica visible. Tomamos decisiones, cambiamos rutinas, reinstauramos controles técnicos y reforzamos la comunicación con las familias. Hoy, ese box sigue en la memoria de la UCI y en mis notas personales. Si esta historia te tocó, comenta, comparte tus experiencias y suscríbete para seguir trayendo relatos verificados y contados por quienes estuvieron allí. Porque en la encrucijada entre la técnica y lo inexplicable, lo más humano que podemos hacer es hablar y documentar.